Edward Kenway es el protagonista de Assassin's Creed 4 Black Flag, uno de los juegos más queridos dentro de la saga. A su vez, Edward es uno de los protagonistas más queridos y apreciados. Sin embargo, en algún que otro video y algún que otro comentario o meme, etcétera, etcétera, he visto que Edward no se le considera un asesino o se le hace la burla de que no es un verdadero asesino, y se le critica el hecho de que nunca llegó a ser un asesino y no merece ser considerado como tal. Pero yo considero que Edward es un muy buen ejemplo de lo que es ser un asesino. Eso sí, el día de hoy no hay gameplay del juego en cuestión, porque yo jugué este juego en mi Xbox 360. Sin embargo, mi consola ripeó completamente y por esa razón no hay gameplay de Assassin's Creed 4 Black Flag. Pero no se preocupen, porque decidí hacer algo sumamente original y que nadie ha hecho nunca. Coloqué un gameplay de un parkour de Minecraft de fondo. Sí que sí, soy un fan de la saga Assassin's Creed desde hace un tiempo, sin embargo no soy demasiado activo en la comunidad, por lo que en realidad no sé cómo es realmente el concepto general que tiene la gente de Edward, y por ende no sé muy bien si la comunidad en serio lo considera un mal asesino o en realidad es uno de los asesinos preferidos de la gente. A ver, sé que es uno de los personajes preferidos de la gente, pero no sé si es considerado un muy buen asesino, ya que es perfectamente posible ser un buen protagonista de Assassin's Creed sin ser un buen asesino. Por eso mismo hoy quiero explicar por qué a mi parecer Edward Kenway es uno de los mejores ejemplos de asesino. Obviamente habrá spoiler del juego y también de los juegos anteriores. Primero que nada hay que definir qué es un asesino, y para mí es aquel que cumple con los siguientes requisitos. 1. Pertenecer a la hermandad, o sea, ser aceptado por el consejo de asesinos o en su defecto por el jefe asesino que esté en el momento. 2. Respetar el credo, el cual es nada es verdad y todo está permitido, entendiéndolo y siguiéndolo. 3. Seguir las reglas de la hermandad, las cuales son 3. Alejar tu hoja de la carne del inocente, esconderse a plena luz del día y no comprometer a la hermandad. 4. Entender la magnitud de la guerra contra los templarios y lo importante de la participación de los asesinos para esta guerra. 5. Y finalmente, actuar en la sombra para servir a la luz, o sea, hacer el bien sin esperar reconocimiento. Y 6. Claro, no nos podemos olvidar que le gustan las prostitutas, porque todo buen asesino que se respete le gustan a las zungas. Una vez que sabemos que es un asesino y analizándolo podemos concluir que Edward en el inicio de Assassin's Creed 4 Black Flag no es un asesino. En las primeras horas del juego incluso termina rompiendo gravemente varios de los puntos mencionados antes. Después de todo, Edward inicia como un pirata, algo prácticamente opuesto a la hermandad. Sin embargo, considero que el juego no trata del asesino perfecto desde un inicio, sino cómo un asesino puede venir de cualquier lugar, mostrándonos a lo largo del juego la evolución de personaje de pirata a asesino. En un inicio no vemos ni siquiera un hombre de bien, vemos solamente un pirata cuyos deseos son únicamente la fama y fortuna, sin importar qué, y además que no solo no conocía el credo, sino que tampoco conoce la guerra entre templarios y asesinos, desconocimiento que lo llevó a menospreciar el hecho de completar la tarea de Duncan Walpole, afectando a la hermandad, pero posteriormente, tras reconocer las intenciones de los templarios, la existencia del santuario y conocer a Mary Read, además de entender todo lo que implica la hermandad, y conforme transcurre el juego, Edward va aprendiendo mucho sobre la hermandad y de esta forma ganándose poco a poco el derecho de ser un asesino. Esto mediante, por ejemplo, conocer a los distintos miembros de la hermandad y sus historias mediante las llaves para la armadura templaria. Y obviamente siendo el principal punto de inflexión, básicamente la pérdida de todos sus amigos y conocidos, dentro de las cuales estaban obviamente la pérdida de su mujer, que aunque no se nos mostró pues en primera plana, sabemos que es algo que le afectó, obviamente consigo obligándolo a tomar la responsabilidad de cuidar a la hija de ambos. Edward al final del juego decidiría preocuparse por alguien más que él mismo, mostrando su madurez al permitir dejar la vida de piratería, representándose con el hacerse cargo de su hija. Entonces, cumpliría el primer requisito al ser aceptado de la hermandad por Atabay. Segundo, aunque en un inicio se tomaba el credo como le venía en gana, entre más conocía a Mary Read y obviamente tras la muerte de esta empezaría a entender y respetar el credo. 3. Pese a que en un inicio rompe varias de las reglas del credo, logra la redención de estas tras completar las distintas tareas impuestas por los asesinos e inclusive detener a los templarios de la época. Y ya sé que una de las críticas más grandes que se le hacen a Edward es el haber beneficiado tanto a los templarios en un inicio y el haber roto varias reglas de los asesinos, pero yo considero
pero de hecho, por lo visto en anteriores entregas, como puede ser Assassin's Creed 1, que el romper reglas no hace necesariamente que sea imposible redimirse de su error y seguir siendo un asesino, por lo cual, por muchos crímenes que se cometan contra la hermandad, es posible ganarse el perdón de estos crímenes, y como digo, esto se nos demuestra en Assassin's Creed 1, pero de esto hablaré más adelante. 4. Tras perder a todos los que alguna vez lo acompañaron, Edward por fin entiende la magnitud de la guerra en la que lucha y su importancia en esta, pues se da cuenta de que el que él no se tome en serio la guerra puede provocar muchas muertes de personas que incluso él quiera. 5. Esta última parte, como mencioné, creo que se ve representada en la llegada de su hija. Al dedicar su vida a protegerla, está dejando atrás su individualismo, aceptando encaminar su vida y logrando cumplir con el último punto al decidir actuar por un bien mayor a su propio beneficio. O sea, decidió dejar la vida de piratería, de buscar la riqueza y la fama en busca de algo más grande, representado con su hija, pero al mismo tiempo con el hecho de que empezaría a ser un maestro asesino. O sea, que sería capaz de dejar sus beneficios individuales, como puede ser la riqueza o la fama, por algo más grande. Por un lado, el cuidar a su hija, pero por otro lado también a ser maestro asesino y a seguir cazando a los templarios, ya no porque quiera encontrar un secreto que pueda vender, sino porque sabe que dejar libres templarios es un grave problema que él tiene que solucionar, ya no porque sea su responsabilidad haberlos ayudado como en la anterior parte del juego, sino porque sabe el riesgo que los templarios implican para el mundo. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte si mi contenido te gusta, además de darle like si el video en particular te gustó y comentar, porque este video es solo mi opinión y me gustaría que lo complementaras con lo que sea que tengas para decir. Y para terminar, me gustaría tocar 3 puntos. Algo que vi que se le criticaba a Edward era el utilizar el atuendo y llamarse asesino sin serlo, pese a que en el juego anterior nos dicen claramente que no podía hacer esto. Pero yo veo más este tema como algo simbólico, que lo que querían expresar era que incluso aunque pertenecieras a la hermandad, usaras sus ropas y sus armas, podías no ser un auténtico asesino, puesto que el serlo es más estar comprometido con la paz, el credo y la hermandad que un simple vestuario o título. Siendo así, considerando el desconocimiento inicial de Edward, tampoco lo veo como el peor error que podría haber cometido. De hecho, prueba de esto está Duncan, quien usaba las ropas de asesino y se llamaba asesino, y de hecho nunca llegó a traicionar a los templarios, por lo que podemos decir que técnicamente murió como asesino, pero quería traicionar a la hermandad, por lo que se puede entender por cualquier persona que no era un auténtico asesino. O inclusive Altair, quien le daba igual la hermandad y sus reglas, pese a portar un alto rango y los vestuarios y las armas. Antes de que me funen por lo que acabo de decir, déjenme explicarme y tocar el segundo punto, que es algo de lo que quería hablar desde antes. Quiero hacer un paralelismo entre la historia de Altair y la de Edward. En un inicio, Altair portaba no solo el atuendo y armas asesinas, sino además un alto rango dentro de la orden. Sin embargo, al inicio de la historia, Altair no era un asesino, puesto que rompía las reglas del credo. Pese a tener un título, las ropas, el rango, las armas, etc., eso no te hace un asesino. Y todo el primer juego es de Altair redescubriendo lo que significa ser una asesina y expiando sus crímenes, cosa parecida a lo que pasa con Edward, solo que en el inicio Edward ni siquiera conocía a la hermandad, y todo Black Flag es la historia de cómo Edward se enfrenta a sus crímenes contra la hermandad y logra ser digno de pertenecer a esta, al descubrir lo que implica ser un asesino y la guerra secreta que se estaba llevando a cabo, iniciando, sí, como un criminal, lejos de las enseñanzas del credo, pero pasando por todo tipo de evidencias, desde traiciones a pérdidas, para conseguir comprender lo que es ser un asesino. Por eso la historia de Altair y Edward me parece tan similar, puesto que los dos inician siendo peligros para la hermandad, pero aprenden por su propio trabajo y esfuerzo lo que significa realmente ser un asesino, y así volviéndose dignos del título y de todo lo que ello implica, además de que cometieron crímenes contra la hermandad en el inicio del juego, e incluso con esto son capaces de, mediante el trabajo, su esfuerzo y su aprendizaje, expiar sus pecados, sus crímenes, ser perdonados y ser merecedores de ser asesinos. Y por último quiero mencionar, si bien Edward pertenecía a la mala vida, la de piratería, que al fin y al cabo no son buenas personas, eran criminales, en el juego se nos dice claramente que nunca mató inocentes, además de que lo más probable es que lo peor que haya hecho Edward sería robar, cosa que seguramente sí hizo, y mucho, pero más allá de eso, lo más criticable con el actuar de Edward es matar a los guardias random,
random, que si eso lo consideramos mal, pues de ahí todos los asesinos serían malvados, por lo cual tampoco considero que Edward fuera un criminal tan terrible como para no poder ser recibido por la hermandad. Y también hay que recordar que en el segundo juego nos decían que desde las prostitutas hasta los ladrones e inclusive mercenarios eran completamente bienvenidos en la hermandad, y que de hecho esos eran más asesinos que cualquier otra persona. En conclusión, Edward durante la mayor parte de Assassin's Creed 4 Black Flag es un simple pirata, inmiscuido en una guerra más allá de sí mismo que ni siquiera entiende, pero que tiene que aprender a dejar su avaricia de lado y convertirse en un asesino. Es cierto que durante la mayor parte del juego, como ya dije, Edward no es un asesino, pero esto no es malo, pues el juego no trata de mostrarnos al asesino perfecto desde un inicio, sino de mostrar cómo un asesino puede llegar de cualquier lugar, como bien lo menciona en anteriores entregas como en el 2, con la Volpe, diciendo que los verdaderos asesinos eran las prostitutas, los ladrones y los mercenarios, o en el Assassin's Creed 3, donde la nueva hermandad básicamente era un montón de randoms que no estaban de acuerdo con el sistema que los estaba manejando en ese momento. Por eso considero que Edward Kenway es cierto, no era un asesino en un inicio, pero se ganó volverse un asesino en base a su propio aprendizaje y a su esfuerzo, ayudando al final a la guerra contra los templarios. Después de todo, gracias a él se lograron evitar muchos problemas con los templarios, ya que se suele olvidar un poco que sí, él provocó muchos problemas hacia la hermandad, pero al final también supo solucionar muchos problemas que tenía la hermandad, e inclusive acabó debilitando mucho a los templarios en su época, e incluso terminó persiguiéndolos después de que terminara el juego. Sí, esto no se nos muestra, pero se nos deja claro de que él va a seguir buscando templarios después de los sucesos ocurridos en Assassin's Creed 4 Black Flag. Pero claro, esto es solamente mi opinión, y si tú no estás de acuerdo, o todo lo contrario, estás de acuerdo y quieres complementarla un poco más en los comentarios, eres completamente bienvenido.